Allí inicié la grabación y bueno, ahorita el número de participantes somos 15 participantes, en su mayoría son estudiantes, pero seguramente ahorita vienen los demás. ¿Te parece si empezamos ya, Rafa? Sí, está bien, sí. Sí. Bueno, pues chicos, muchas gracias por asistir. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Es el doctor Jesús Rafael Alcántara Ávila y el día de hoy nos viene a presentar una ponencia llamada Intensificación de procesos en sistemas de separación y reacción con fases, con múltiples fases. Y me voy a permitir presentarlo brevemente. El doctor Rafael Alcántara Ávila realizó sus estudios de licenciatura en Ingeniería Química en la Universidad de Guanajuato y posteriormente realizó sus estudios de maestría en el Tecnológico de Celaya de octubre de 2009 a septiembre de 2012. Perdón, de octubre de 2009 a septiembre de 2012 realizó su doctorado en Ingeniería Química en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Kioto. Posteriormente, de 2012 a 2013, realizó un postdoctorado también en el mismo departamento en la Universidad de Kioto. De abril de 2013 a marzo de 2018 fue profesor asistente en el Departamento de Química Aplicada de la Universidad de Tokushima. Y de abril de 2018 a la fecha es profesor asociado junior en el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad de Kioto. Entonces es para mí un honor y un placer tener aquí a Rafa, siendo que yo conozco su trayectoria desde que estábamos en la escuela y siempre ha sido un estudiante destacado, ¿no? Fue un estudiante destacado y ahora es un importante investigador. Entonces, pues le voy a ceder la palabra al doctor Rafael y pues adelante, Rafa. Muchas gracias por asistir. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y pues siempre es un gusto mantener relación y ayudar en lo que se pueda a mi alma madre en la Universidad de Guanajuato. Nada más aquí son las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, bueno, la gente que tiene hijos sabe que los niños en el momento menos oportuno se despiertan y hacen algo imprevisto. Entonces, a lo mejor si mi hijo Sí, se Rafa. levanta, pues bueno, a lo mejor tengo que ir un rato aquí con él a ayudar a mi esposa, ¿sale? Sí, Pues yo sí. soy de León, Guanajuato, y pues ya tengo aquí en Japón varios años. Mi esposa es peruana y tenemos 2 hijos. Y bueno, pues como mi esposa es peruana, a lo mejor me sale una palabra que no se usa mucho en México, ¿no? Pero espero que se pueda entender toda la plática. Bueno, pero antes que nada, pues vamos a empezar con la primera parte, que es de un trabajo de un artículo que publiqué el año pasado, creo. Y bueno, ese artículo habla pues principalmente, bueno, al final de la plática voy a explicar de mi laboratorio, pero lo que más he trabajado por bastantes años es el diseño y optimización de procesos, basándose especialmente en la destilación. Entonces, la destilación es una de las tecnologías que es más usadas en el mundo y en la industria química para separar mezclas líquidas. Entonces, la destilación consiste en que tenemos aquí un hervidor y ese hervidor va a calentar o se va a evaporar un líquido y se va a generar vapor. Entonces el vapor va a ir subiendo por la columna y conforme el vapor va subiendo va intercambiando masa y calor con el líquido que viene bajando por aquí. Entonces pues una etapa, es un proceso que requiere mucho calentamiento y mucho enfriamiento, y por lo tanto requiere una gran cantidad de energía para poder llevar a cabo la separación. En la industria química en Japón se han consumido 2.373 picojoules, lo cual corresponde al 26.9% de la energía consumida por la industria de manufactura aquí en Japón. Quiere decir que, bueno, la industria química consume bastante energía. Y pues si podemos lograr ahorrar energía en las columnas de destilación, pues se va a poder realizar un importante ahorro energético en la industria química en general. Y bueno, la forma principal de cómo intercambiar energía, la más básica es que tenemos una columna con un vapor a alta temperatura y otra columna con un líquido a una temperatura menor que la del vapor. Entonces, el vapor que va a salir de la columna, pues el vapor caliente, digamos, que va a salir de una columna,
intercambia el calor y transfiere el calor a un líquido de otra columna, y este líquido pues se va a evaporar y va a entrar como vapor a la columna de baja temperatura, y este vapor, como va a ceder su calor, pues se va a enfriar y va a regresar a la columna como un líquido, ¿sí? Entonces, la gran ventaja de la interacción de energía es que no necesitamos usar ninguna fuente externa de calor ni ningún servicio de calentamiento, ¿sí? Entonces, por eso pues se puede tener este ahorro energético. Y bueno, esto se ha usado demasiado en la industria, no se usa demasiado. Ahora la importante pregunta es: ¿qué sigue a continuación? ¿Qué podemos hacer? Pues extender esta interacción del vapor, de este vapor y este líquido, extenderlo a que haya integración entre las etapas. Por ejemplo, podemos no solamente este vapor puede ceder su calor, sino podemos tomar un vapor de esta etapa, o un vapor de esa etapa, o de esa etapa, ¿no? Podemos tomar cualquier vapor de la zona de rectificación, que es una zona a alta presión o alta temperatura, con una zona de agotamiento que está a baja temperatura o a baja presión. Y de la misma manera, en vez de hervir aquí el líquido, podemos aquí hervir el líquido en cualquier parte de la columna. Entonces, si se fijan, pasamos de este esquema de una sola posibilidad de integración a un esquema donde tenemos pues bastantes combinaciones de integración de energía. Y por ejemplo, debido a este tipo de integración de energía hay tres grandes retos. El primero son las combinaciones. Supongamos que tenemos aquí 10 etapas en la zona de rectificación y 10 etapas en la zona de agotamiento, y si pensamos que solo hay una integración, pues hay 100 combinaciones, ¿no? 100 combinaciones. Ahora, si pensamos que 2 integraciones o 3 o más, pues las combinaciones aumentan. Y bueno, yo no sé el número exacto, pero pues puede ser quizá miles de combinaciones según el número de interacción de energía que se va a realizar. Es un gran reto para empezar. Después, el segundo reto es que conforme el vapor, en la zona de rectificación, conforme el vapor va ascendiendo a la columna, como vamos a quitarle energía a este vapor, pues se va a ir condensando. Quiere decir que el flujo de vapor va siendo cada vez más pequeñito cuando vamos moviéndonos al domo de la columna. Y por el contrario, el flujo del líquido va a ir aumentando conforme descendemos por la columna. Entonces, estos cambios en los flujos internos también considera un reto para la operación y el diseño de los equipos. Y bueno, no solamente el flujo de vapor cambia y el flujo de líquido, sino que también sus concentraciones. Y como la destilación típicamente la destilación se considera que una etapa de destilación está en equilibrio, al cambiar el flujo, cambia su composición, y al cambiar la composición, cambia su temperatura, ¿sí? Entonces, ese es un reto, porque al hacer integración, el perfil de temperatura va a cambiar en las secciones de rectificación y agotamiento. Entonces, pues es un reto mayor, porque tienes que estar pensando o que estar considerando los cambios del perfil de temperatura al momento de realizar tu integración de energía. Y por último, el último reto es que la energía intercambiada entre etapas no es la misma a la energía reducida en el hervidor o la energía reducida en el condensador. Por ejemplo, si aquí digamos que tenemos aquí esta corriente de vapor, y esta corriente le va a dar 100 kilowatts a esta corriente líquida. Entonces es muy sencillo. Los 100 kilowatts que aquí vamos a intercambiar son los 100 kilowatts que se van a reducir en esta columna. Así de sencillo. Pero aquí, supongamos que intercambiamos 100 kilowatts entre estas dos etapas. Pero el hervidor netamente no va a reducir 100 kilowatts de la carga térmica. Reducirá 20, 50, 80, pero no reducirá los 100. Sí, eso también, saber cuánto reduce realmente o netamente cuánto reduce, también es otro reto que tenemos que considerar al momento de hacer este tipo de optimización. Y bueno, ya entrando en lo que es intensificación de procesos, pues supongamos que
una definición típica de la intensificación de procesos es que es cualquier desarrollo de ingeniería química que nos permita tener un equipo o una estructura que sea más pequeña, más limpia y con mayor eficiencia energética, ¿sí? El ejemplo típico es este esquema convencional de que tiene aquí una reacción química con su catalizador, después varias etapas de purificación y para obtener acetato de metilo, y bueno, aquí sale agua y componentes pesados. Entonces, todo este esquema, todo este proceso, perdón, lo podemos realmente compactar en una sola columna de destilación reactiva con varias zonas. Problemas de destilación reactiva, reacción, destilación reactiva, destilación extractiva y destilación. Entonces, todo este proceso grandotote se puede poner pues, en un solo equipo. Eso es una de las grandes ventajas y méritos de lo que es la intensificación de procesos. Pensar de una manera sistemática cómo pasar de aquí a aquí, a este proceso más compacto, ¿sí? Entonces, ahora quiero hablar un poco de la innovación. La innovación, pues vamos a pasar de un proceso convencional a un proceso, pues mejorado, ¿no? Más compacto, intensificado. Entonces, esta intensificación tiene mucho que ver con la innovación, en cómo proponer o pensar en desarrollar nuevos procesos químicos. Entonces, usualmente las columnas de destilación están, restringidas a configuraciones preestablecidas, ¿sí? Basadas en la experiencia o en técnicas de modelado, pues que ya son realmente bien establecidas, como la destilación. O sea, la destilación tiene más de 100 años que se está investigando y estudiando y aplicando en la industria. Entonces, la destilación es una tecnología pues muy madura, ¿no? En las empresas y en la industria química. Entonces, como cuando queremos tener procesos más complejos y más integrados como por ejemplo, pues hay más variables de diseño, más grados de libertad que tenemos que cubrir, ¿sí? Y pues a veces es un poco difícil considerar todos los grados de libertad, y para no considerarlos todos, a veces lo que se hace es que se restringen algunas variables, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, podemos restringir el número de etapas totales, o podemos restringir la ubicación de la zona reactiva, ¿no? O sea, podemos un poco restringir algunas partes para no tener un diseño, una estrategia de optimización o de diseño tan compleja, ¿sí? Sin embargo, es necesario proponer métodos de diseño que nos permitan considerar en las etapas tempranas del diseño un proceso que sea pues realmente flexible y que sea pues factible también, ¿no? Que nos ayude a encontrar procesos intensificados de manera confiable. Este es un caso típico que les quiero mostrar desde el acoplamiento térmico. En un acoplamiento térmico, esta es una secuencia, digamos que es la secuencia indirecta, ¿sí? El componente más pesado se separa por aquí. Digamos, tenemos una mezcla, es una destilación reactiva de 4 componentes, creo. Sí, de 4, 2 reactivos y 2 productos, que es diphenylcarbonate y methylacetate. Y la alimentación es fenilacetate, acetato de fenilo y dimethylcarbonate. Diclorometilo de carbono, ¿será? O carbonato de diclorometilo, no sé bien en español cómo es. El chiste está en que los componentes, el más ligero va a ser por acá y el más pesado de los 4 va a ser por acá, ¿sí? Entonces, los componentes intermedios, que son estos dos, pues aquí están recirculando en esta corriente. Y bueno, el chiste es que cuando usamos acoplamiento térmico, lo primero que hacemos es que este condensador lo eliminamos.
Entonces este vapor lo vamos a inyectar directamente a la segunda columna, ¿sí? Entonces, para operar esta columna de destilación, pues siempre necesitamos tener aquí una corriente de líquido que regrese. Entonces, lo que vamos a hacer es que tomamos una alimentación, perdón, una corriente lateral de esta columna y la vamos a meter aquí al domo de la primera columna, ¿sí? de la columna reactiva. Y de esta manera, pues tenemos este acoplamiento térmico. El acoplamiento térmico es una técnica bastante eficaz para incrementar la eficiencia de un proceso de separación. Si se fijan ustedes aquí, el consumo energético de la columna convencional es mucho mayor el consumo energético de una columna con un acoplamiento térmico. Sí, o sea, acoplamiento térmico pues es realmente por sí solo pues es realmente bueno. Entonces, les comentaba que el acoplamiento térmico tiene sus ventajas, ya que elimina el efecto de remezclado. Ahorita les voy a explicar. Esa es una secuencia, la secuencia convencional, que es la que está a la izquierda, ¿sí? Y vemos la primera columna. La primera columna aquí vemos un pico acá y un pico aquí, ¿sí? Entonces, ¿este pico qué significa? Significa que el componente de MC, que está por acá de MC, componente de MC, aquí pues se va concentrando poco a poco a lo largo de la columna, llega a un punto máximo de pureza y su pureza pues se cae, otra vez baja, ¿sí? Entonces, si ya lo tenemos con muy alta pureza, pues es una pérdida de energía volverlo a diluir, o sea, volverlo a mezclar con esta corriente de vapor que viene de una etapa más arriba, ¿no? Perdón, de una etapa más abajo, ¿sí? Entonces, esto es realmente una ineficiencia que tienen las columnas convencionales. Y el acoplamiento térmico lo que hace es que esta ineficiencia la elimina. Si se fijan, el componente DMC es el componente intermedio y continuamente se va incrementando su composición y su pureza a lo largo de la columna de destilación. Si regresamos un poquito por acá, podemos ver que la concentración de DMC es casi 75% y aquí la concentración de DMC es 83%. Bueno, aquí es un poco más alto, ¿no? Pero la idea básica es que el acoplamiento térmico elimina el remezclado y tenemos mayores ahorros energéticos. Ahora de este piquito que nos queda acá voy a hablar más tarde, no se preocupen. Entonces, pues ya la integración de energía por sí sola, pues realmente te ahorra la energía, ¿no? Ahora vamos a ver qué más se puede hacer o cómo podemos aún reducir más la energía, ¿sí? Entonces, pues vamos, si nos ponemos en la definición de lo que es la sinergia, un proceso sinérgico, quiere decir que la interacción de las contribuciones, cuando son combinadas, producen un efecto mayor que aquel efecto que es derivado de la suma de las contribuciones individuales. Por ejemplo, tan solo la interacción de energía reduce el consumo de energía. Eso ya esto ya lo hemos abordado. Ahora, el acoplamiento térmico, como les mostré, también reduce el ahorro de la energía. Ahora vamos a ver si combinamos estas dos, interacción de energía y acoplamiento térmico, si realmente podemos reducir más la energía, ¿ok? Entonces vamos a ver si esta combinación realmente produce una sinergia. Entonces, pues para resolver este problema, vamos a considerar una superestructura. En esta superestructura, considera todas las posibilidades de interacción de energía. Tenemos aquí la zona reactiva, que es una zona de alta presión, con la zona de agotamiento de otra columna, que es una columna de baja presión. Entonces, esta superestructura nos va a considerar todas las interacciones de energía que puede haber entre etapas y entre zonas de diferentes columnas. Por ejemplo, aquí, una etapa en la zona de
de rectificación de la columna reactiva puede suministrar calor a cualquier etapa de la zona de agotamiento de la columna de baja presión, ¿sí? Por otra parte, cualquier etapa en la zona de rectificación de alta temperatura y bueno, también de alta presión puede suministrar calor a una etapa de baja temperatura y de baja presión en la columna de separación. ¿Ok? Entonces, pues aquí, pues bueno, hay muchas combinaciones entre etapas y todas esas combinaciones las vamos a considerar mediante la resolución de un problema de optimización mixta entera lineal. Entonces, la forma para resolver este problema es combinar simulación y optimización mediante una interfase. Entonces, lo interesante de aquí es que en la simulación se van a considerar balance de materia, balance de energía, la reacción química, el equilibrio líquido-vapor y también restricciones del proceso, como puede ser la pureza, por ejemplo, ¿no?, de cada producto. Esto hacemos en la parte de simulación. Ahora, usamos una interfase para vincular la simulación con la optimización. Y aquí está la interfase, fue desarrollada en Microsoft Excel en Visual Basic Applications. Y ya después de la optimización, el punto clave de la optimización es que se hace una linealización local del balance de energía y en el cual se consideran las combinaciones de integración y la cantidad de energía que se va a integrar en cada combinación, ¿sí? Ahora, combinando simulación y optimización, pues podemos resolver este problema, ¿no? Este problema lo podemos resolver de manera confiable. Y este problema lo aplicamos para la producción de carbonato de difenilo. El carbonato de difenilo pues es un importante precursor para hacer policarbonato. Y bueno, el policarbonato se usa bastante en la industria, es un plástico que se usa bastante porque tiene buenas propiedades mecánicas, ópticas, eléctricas y bueno, también resistencia de calor. Entonces la reacción química que se propone aquí son esas tres reacciones químicas, como ya lo había mostrado. El componente MAS-metilacetate es el componente más ligero y el DPC es difenilcarbonate, es el componente más pesado. Entonces la separación va a ser muy fácil. Lo que no les he explicado muy bien es que la destilación reactiva es una tecnología que combina reacción y separación al mismo tiempo, ¿sí? Una reacción química en equilibrio está limitada por cuando una reacción química está limitada por el equilibrio, pues el potencial químico para generar productos es grande y luego se genera, luego el potencial químico de eso se hace grandote y esto chiquito y se regresa. Entonces hasta que el potencial químico se balancea en ambos lados, se llega al equilibrio, ¿sí? Pero si logramos remover los productos al momento de hacer la reacción, si logramos remover los productos, pues siempre la reacción se va a manifestar de reactivos a productos, ¿sí? Es decir, que nos vamos a evitar tener la reacción reversa, ¿ok? Entonces esa es la gran ventaja de usar esta destilación reactiva, ¿sí? Ahora aquí les muestro las especificaciones de diseño de la columna que simulamos aquí, el caso base. Esta es la columna convencional, una columna de destilación reactiva y una columna de separación. Y pues bueno, aquí nos consumió 1000 kilowatts y casi medio millón de dólares, ¿sí? Ahora, cuando nosotros aplicamos integración de energía, podemos aplicar integración de una manera. La forma típica que ya les comenté, tenemos aquí un vapor a alta temperatura, alta presión, y este vapor lo intercambiamos con este líquido y el exceso de vapor o de energía que tengamos,
pues aquí lo condensamos y regresamos hacia la columna reactiva. ¿Sí? Esta es la interacción de calor típica que se usa entre un condensador y un hervidor. ¿Ok? Y esto está bien porque, mira, tan solo por hacer esta interacción, pues se ahorra un poco la energía y se ahorra un poco el costo. Pero si llevamos la interacción de energía a considerar las etapas, por ejemplo, si intercambiamos energía en la etapa 17 con la etapa 2 o la etapa 3 con la etapa 25, pues esta interacción de energía nos hace ver que pues aún reducimos más el consumo energético y también el costo. ¿Sí? Entonces aquí se demuestra que usar interacción de energía entre las etapas también genera ahorros energéticos. Lo que mostré anteriormente fue el acoplamiento térmico y bueno, el acoplamiento térmico típico ahorra 42% de energía. Y la razón por la que ahorra energía es porque se elimina el efecto de remezclado, como ya lo mencioné anteriormente. ¿Sí? Ahora, si combinamos interacción de energía y acoplamiento térmico, tenemos que, aquí tenemos interacción de energía, ¿sí? Perdón, acoplamiento térmico. Y si a esto le ponemos interacción de energía entre la etapa 6 y la 21, o entre 19 y la 25, pues podemos ver aquí que aún más se reduce la carga térmica del hervidor, es decir, que se reduce la energía, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Aquí les quiero comentar de este piquito otra vez, ¿sí? Si se fijan, el acoplamiento térmico con lo que va a hacer es que aquí se elimina el remezclado. Y este punto, no sé si se acuerdan que también había un piquito por acá, pues este piquito se hace un poco más pequeño cuando tenemos acoplamiento térmico con integración de energía. La razón por la que se hace más pequeñito es que aquí la corriente de reciclo son 13 kilowatts y la corriente de reciclo es pequeña en comparación del caso base. El caso base tenemos aquí 30, tenemos hacia aquí 30. Tenemos aquí recirculando 30 kilomols por hora. Pero aquí tenemos 13 kilomols por hora, ¿sí? Entonces, como tenemos una menor cantidad de reciclo, al mezclar el reciclo con la alimentación, el cambio en la composición va a ser más pequeño, ¿ok? Por eso el piquito en la composición puede ser más pequeño. Eso es una razón también por la que se ahorra energía. Porque el remezclado en esta sección se hace más pequeñito, esa es una. Otra razón es porque esta composición está más alejada de estas composiciones PA y de DMC. PA y DMC son los dos reactivos, entonces cuando están más alejados de sí hay un mayor gradiente de composición para poder llevar a cabo la reacción, ¿sí? Entonces ese es un segundo beneficio de ese tipo de interacción de energía y de intensificación de procesos. Y por último, como les mencioné, tenemos una menor cantidad de reciclo. Y a la larga, esto implica que tengamos una menor carga térmica en el hervidor. Entonces, si se fijan, si combinamos interacción de energía con acoplamiento térmico, pues podemos realmente conseguir ahorros importantes en el consumo energético y en el costo de los procesos. Entonces, pues bueno, esta es la primera parte, y vamos a ver, déjame ver, ahora vamos a la segunda parte. Este es un trabajo de un congreso que recientemente presenté la semana pasada. Aquí les voy a compartir mi pantalla y ¿dónde está? A ver, esto no está. A ver, aquí está y aquí compartir pantalla y este no es. A ver, no, creo que no se ve. A ver.
Pero no sé si me ven. A Vale. ver, esto lo voy a quitar. A ver, voy a compartir y Ok. Structure Optimization, ¿será esta? Aquí se ve el título. No, parece que está cargando. A ver, vamos a ver. Listo. Structure Optimization. Considering multiple decanters in heterogeneous isotropic distillation. Sí, correcto. Sí se ve, ¿no? Ya, entonces Sí. déjale, ahora les voy a presentar esta segunda parte. Ok. Y miren aquí, vamos a hacer un sistema que no tiene reacción química. Por aquí tenemos dos fases líquidas. Tenemos fase orgánica y fase inorgánica. Vamos a entrarle de lleno aquí. Entonces, les voy a explicar lo que es la destilación heterogénea. Seguro que en sus cursos pues ya lo han visto, ¿no? Una mezcla forma un azeótropo heterogéneo cuando se hace cuenta que aquí está la mezcla de etanol-agua. Y se genera un azeótropo heterogéneo cuando se agrega un componente adicional, que en este caso será benceno. Y cuando se agrega benceno, pues se crea una región de vapor líquido y líquido. Y, y además se crean también otros puntos otros azeótropos. ¿Sí? Aquí tenemos 1, 2, 3 azeótropos binarios y un azeótropo ternario. Entonces, al agregar este componente que es benceno, pues estamos creando más azeótropos y estamos creando una región de vapor donde hay equilibrio vapor líquido-líquido, con fase acuosa y con fase orgánica. Ahora, si se fijan, cada azeótropo, donde cada azeótropo se delimitan regiones, región 1, región 2 y región 3. Entonces, entre cada región hay una curvita que se llama la distillation boundary. Ahorita no me sale el nombre en español, pero bueno, se llama distillation boundary. ¿Sí? Entonces, esta curvita no la podemos pasar simplemente con destilación convencional. No se puede pasar de la 3 a la 1 ni de la 2 a la 1. Entonces, una forma para pasar entre regiones es usando pues un decantador. Aquí. Entonces, si tenemos un decantador, digamos, en la fase 3, pues la fase acuosa se queda en la región 3, perdón, y la fase orgánica pues se va a la región 2, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, usar un decantador es bastante conveniente para movernos entre las regiones de un diagrama ternario. Si queremos concentrar etanol, pues tenemos que movernos de la región 3 y la 2 pues a la región 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso se puede hacer usando un decantador. ¿Sí? Y bueno, aquí ya cuando lo mencioné, la no sé cómo se llama, barrera de destilación, no sé cómo se llame, pues no se puede pasar por destilación convencional. ¿Sí? Y entonces, bueno, aquí está un poco medio largo y aburrido, pero les comento que vamos a considerar un problema de síntesis que nos va a permitir encontrar cuál es la separación, la estructura óptima para poder concentrar el etanol de alta pureza y pues también agua a alta pureza. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una serie de suposiciones para poder resolver este problema de optimización. Que los flujos de alimentación y composición pues son conocidos, que la alimentación que la alimentación a un de los productos pues puede ser separada por un solvente y que todos los productos son alimentados como líquido saturado. También que la pureza o especificación de diseño de cada producto es asignada al límite superior de la concentración de su componente clave. Por ejemplo, si queremos que la pureza mínima de etanol sea 95%, pues ese vamos a poner como el valor mínimo que debe tomar, ¿no? Entonces la pureza puede ser 95% para arriba. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir este punto 4. Ahora, la presión es conocida por adelantado y no se considera cambio de presión en la estructura.
Tampoco por simplicidad, pues no consideramos intercambio de calor entre las etapas. Y también la temperatura de operación del decantador y la temperatura y presión de operación del decantador también son fijadas con anticipación. Y pues se encuentra un conjunto de servicios de vapor, bueno, de calentamiento y de enfriamiento a diferentes temperaturas, ¿sí? Y además, pues se conoce su costo por adelantado. Entonces, pues vamos a crear bueno, aquí no les mostré bien, pero bueno, eso les voy a explicar más adelante también. Bueno, lo que vamos a hacer aquí es que tenemos un diagrama triangular. Este diagrama triangular lo vamos a dividir en subespacios. Haz de cuenta que lo vamos a poner como una malla, ¿sí? Y cada elemento de la mallita, o sea, cada área dentro de la mallita, vamos a decir que es un subespacio. Y para cada subespacio vamos a proponer que existe un módulo de destilación. Y en este módulo de destilación vamos a tener que existe el equilibrio líquido-vapor y tenemos corrientes de vapor y de líquido que entran y también corrientes de vapor y de líquido que salen, y tenemos calor que entra, que es calentamiento, y calor que sale, que es enfriamiento. O sea que en esta etapa, en este módulo de destilación, tenemos transporte de masa y transporte de calor, ¿sí? Entonces aquí dice, bueno, que el espacio de composición, todo el espacio de composición se va a dividir en un número suficientemente pequeño de subespacios, y a la vez cada subespacio se le asigna una composición líquida representativa, y a este subespacio se le llama módulo de destilación. Entonces, como ya vimos en la diapositiva previa, sabemos la presión y sabemos la composición, ¿sí? Entonces, sabiendo la presión y la composición, pues podemos también saber la composición en la fase vapor, y también podemos saber su entalpía en la fase vapor y en la fase líquido, ¿sí? Entonces, el punto clave que les quiero decir es que para cada módulo conocemos el valor de las variables intensivas, ¿ok? Las variables intensivas. Ahora, para cada módulo de decantador, la región del equilibrio líquido-vapor también la vamos a dividir, como vamos a pasar como una malla, ¿sí? Y vamos a dividir cada parte de esa malla en un número de subespacios, y a cada subespacio pues se le asigna una línea de operación que se llama tie line. Esa línea es la línea que nos va a decir el equilibrio líquido, ¿ok? Y ese tipo de módulos tenemos un vapor que entra, y tenemos dos líquidos que salen, que va a ser el vapor el líquido de la fase orgánica y el líquido de la fase acuosa. Y para mantener el balance de energía, pues como el vapor tiene más entalpía que el líquido, pues tenemos que enfriar el vapor. O sea, el vapor tiene que ser enfriado, por eso tenemos que solamente sale calor. Y aquí no estamos metiendo calor, solamente que el calor sale, ¿ok? Y de una manera similar, pues vamos a combinar las etapas de los módulos de destilación con los módulos de los decantadores. Si fijan aquí, entre módulos de destilación puede haber una combinación muy grande entre todas las etapas, entre todos los módulos de destilación, y también entre módulos de destilación y módulos de decantador. Entonces, si se fijan, hay una cantidad tremenda de combinaciones posibles entre módulos, y esa combinación tremenda es la que nos va a poder dar la ruta por la cual un proceso óptimo debería de pasar, ¿ok? El gran punto clave que les quiero comentar aquí, o sea, la idea principal de este trabajo es que si ustedes han tomado su clase de diseño, pues saben que se empieza a veces diseñando digamos, si quieren diseñar una separación ternaria, se empieza uno diseñando la secuencia directa.
luego la secuencia indirecta, luego se compara cuál fue mejor y se escoge la que es mejor, ¿no? Pero aquí vamos a empezar al revés. Aquí empezamos con la solución óptima. ¿Y qué estructura se va a adecuar a esa solución óptima? Empezamos al revés. No empezamos diseñando o fijando el equipo, sino empezamos con la solución óptima. Y de ahí interpretamos cuál va a ser el equipo que se adecua o que se acerca más a esa solución óptima. ¿Sí? Entonces, el proceso óptimo es derivado sin ninguna suposición de estructura, considerando todas las posibles conexiones entre módulos de destilación y módulos de decantadores. ¿Ok? Entonces, pues aquí se propone una formulación matemática que es minimizar el costo de los servicios, la cual está sujeta a balances de materia y energía en los módulos de destilación, también balance de energía en los módulos, balance de materia y energía en los módulos de los decantadores, y por último se debe de mantener y de respetar las restricciones de la pureza de los productos. ¿Ok? En este modelo, todas las variables de optimización son variables no negativas. Y como les comenté anteriormente, para el módulo de destilación y el módulo del decantador, conocemos todas las variables intensivas. ¿Ok? Destilación, lo que nos va a dar son las variables, el valor de variables extensivas. ¿Ok? Si conocemos las variables intensivas, podemos proponer un modelo de optimización lineal donde las variables de optimización van a ser las variables extensivas. Entonces la optimización va a quedar en términos de variables extensivas, solamente va a sacar los flujos, ¿sí? ¿Qué flujo con qué flujo se va a ir conectando? Y realmente un problema matemático se resuelve de la siguiente manera. Tenemos una función objetivo sujeta a restricciones de igualdad y restricciones de desigualdad, donde las variables son no negativas. Pero pues por la naturaleza que estamos discretizando el espacio de composición, este problema no se puede resolver así como está, ¿sí? Por lo cual lo hemos relajado. Es decir, en vez de una igualdad, que esta ecuación se cumpla entre los rangos de una tolerancia. Digamos que en este caso la tolerancia fue 0.001, ¿sí? Y la desigualdad también bajo unos rangos de tolerancia que nos permita un poco de flexibilidad en la parte numérica del problema, ¿ok? Esta forma de relajarlo no tiene nada que ver con la parte realmente de proceso, sino tiene que ver más con una razón matemática, ¿ok? Bueno, tenemos el caso de estudio, tenemos 100 kilomol por hora de una mezcla de etanol agua que está en su punto de composición del azeótropo, y queremos pasar del azeótropo a producto de etanol y producto de agua con al menos 95% de mol de pureza, ¿sí? Y la presión es de 1 atmósfera en todos los módulos, y también, bueno, en términos decantadores, y la temperatura de operación del decantador son 40 grados Celsius. En este caso, por simplicidad, solamente consideramos una fuente de calentamiento y una fuente de enfriamiento. ¿Ok? Entonces, por resolviendo el problema de optimización, nos da este resultado. Si se fijan, este resultado es el resultado óptimo. Y a partir de aquí, vamos a nosotros a ir pensando qué nos quiere decir este resultado. Y más o menos interpretando el diagrama triangular, podemos ver que aquí, pues aquí hay mucho flujo, ¿no?, de líquido entre módulos. Entonces aquí podemos decir que aquí hay una columna de destilación. Aquí hay flujos entre estas dos regiones. Entonces podemos decir que aquí hay un decantador y aquí hay flujos de líquido entre este módulo y estas líneas. Entonces podemos decir que también hay otra columna. Entonces podemos ir más o menos pensando donde hay columnas de destilación. Los puntos rojitos significa donde va a haber calentamiento. Y los puntos azules significa donde va a haber enfriamiento.
Si se fijan, cerca del etanol va a haber calentamiento. Quiere decir que el etanol va a salir por la parte de abajo de la columna y vamos a usar un rehervidor para evaporar líquido, y otra parte del líquido pues va a salir con producto. Y aquí tenemos que necesitamos enfriamiento para poder obtener agua. Pero lo más importante es que el agua va a salir por un decantador. Entonces más o menos tenemos que ir pensando cómo sería esta interpretación de la solución. Esto es realmente la parte de las partes más difíciles, que es interpretar la solución. Ahora, nosotros de esta solución óptima pasamos a esto, a este proceso, ¿sí? Este proceso tiene 4 columnas y 2 decantadores. Si se fijan, en la columna C1 nos va a concentrar etanol aquí a la pureza esperada, y el domo de la columna 1 va a estar conectado al decantador aquí, y en el decantador va a separar la fase orgánica, perdón, la fase acuosa de la fase orgánica. La fase acuosa va a ir a la columna 4, C4, y la fase acuosa va a ir, aquí está, la fase acuosa va a ir a la columna C2, ¿sí? Y después aquí de la columna de la fase acuosa de C2, va a pasar aquí cerca del domo de C1, y por último C3, como está apuntando hacia otro heterogéneo, vamos a considerar que el vapor de C3 también va a ir a la columna C1. Y por último tenemos aquí que en el decantador, después del decantador tenemos el agua en la fase orgánica, perdón, en la fase acuosa. Y de la fase orgánica vamos a recircular hacia la alimentación. Ahora, esto, bueno, pues se requiere estarle pensando un buen rato, ¿no?, cómo se va a interpretar la solución. Pero pues ya una vez que la tenemos, vamos a simularla en una etapa de post-optimización, y al simularla, pues ya vamos a encontrar que nuestra interpretación pues realmente no fue muy buena, porque miren, el resultado óptimo de aquí, o sea, el resultado óptimo nos da que se debería consumir $31 por hora. Pero nosotros estamos consumiendo $94 por hora. O sea que estamos consumiendo el triple de la energía que supuestamente el óptimo debería dar. Entonces tenemos que pensar qué estructura, cómo mejorar esta estructura para acercarnos más a este valor. O sea, ya ahí está lo difícil, ¿no? Ir pensando en las estructuras, porque pues es que esto tenemos que irlo interpretando poco a poco para ver cómo vamos a pensar en el proceso óptimo, o sea, en la estructura óptima. Eso es un poco la desventaja de esta forma de optimizar, porque depende pues de cómo la interpreta la persona, no el usuario que va a resolver el problema. Y bueno, en este caso, pues como mejora, por ejemplo, si se fijan aquí, tenemos que un vapor regresa para acá, y un vapor regresa para acá, y un vapor regresa para acá, que le están metiendo un montón de vapor aquí. Y también pues aquí le están metiendo un montón de líquido. Entonces, pues al recircular mucho vapor y mucho líquido a la primera columna, nos crea un efecto de cascada que va a ver que aumenten los flujos en estas otras columnas, ¿sí? Una idea que pienso que sería mejor es que del decantador de 2, como es una mezcla con una gran pureza de benceno, es mejor meterlo con acá con el benceno que está aquí, ¿sí? O dividir la corriente y meter poquito benceno acá y poquito benceno acá, o sea, de esta corriente, y ya no meterla en C1, por ejemplo. Ahora, de aquí, de la C4, en vez de meter hasta acá hasta C1, podemos meterlo aquí, justamente antes del decantador, para ya tener un reciclo más pequeño, o sea, menos flujo de reciclo, digamos, en esta parte. Porque si esto lo recirculamos hasta acá, no, pues se va a recircular hasta todo esto, mira. Entonces se va a recircular el vapor, va a estar aquí girando y dando vueltas, y pues eso nos consume mucha energía. Entonces más o menos tenemos que pensar cómo mejorar nuestra interpretación.
Y bueno, a pesar de que la interpretación que hicimos no fue muy buena, si lo comparamos con un caso base, podemos ver que el caso base pues es muchísimo más caro porque son $148 por hora. Entonces, aunque es un proceso mucho más sencillo, con 2 columnas y un decantador, pues aquí está fácil porque en el fondo se obtiene etanol. En el domo de C1 nos vamos a conectar con el decantador y pues ahora sí que el decantador nos va a separar aquí el agua en el fondo y pues esto va de reciclo para acá, para C1 y pues esto es realmente algo muy sencillo, pero si se fijan pues es algo que es mucho más caro y a pesar de que hicimos una mala interpretación, bueno, no mala pues, pero no tan buena, aún así logramos ahorrar 37% del costo de la energía, de la costo del costo de servicio, ¿sí? Entonces, ese tipo de porque como parten de considerar muchas opciones. Simulamos optimizar muchas opciones y de todas las que optimizamos y simulamos, escogemos la mejor. Pues en nuestro caso empezamos al revés. Encontramos la mejor solución y de ahí vamos a pensar qué proceso se adecua a esa mejor solución. Y pues hasta aquí ya terminamos con la segunda parte de la presentación. Y ya si quieres,